Muy buenas, mi nombre es Jesús Alvarado y les voy a hablar acerca de la soldadura por arco eléctrico. La soldadura por arco eléctrico, a veces llamada soldadura electrógena, es una soldadura por fusión en el cual mediante el calor de un arco eléctrico entre un electrodo y la pieza a soldar se obtiene la unificación de los metales. Posteriormente, si se separan ambas piezas, el electrodo y la pieza a soldar, se provoca una chispa, la cual va a ionizar el aire circundante, permitiendo el paso de la corriente a través del aire. Y a pesar de que estas piezas no estén en contacto, las soldaduras más empleadas industrialmente son aquellas en las que el origen de la fuente de calor tiene su origen, la fuente de calor tiene su origen en un arco eléctrico. La soldadura con arco eléctrico se originó en Suecia, cuando Clever inventó el electrodo revestido. Hasta entonces los electrodos se fabricaban de varillas de acero extra suave. La idea consistió en recubrir los electrodos con una pasta de polvo y aglomerante de forma que impidiera el acceso de aire al baño de metal. También hay otros hitos o investigaciones que deben ser nombradas, ya que fueron de gran impacto para la investigación o concluir el proceso de soldeo, que por ejemplo en 1919 se llevan a cabo las primeras investigaciones de los gases protectores en este proceso de soldeo. Estas investigaciones versaron principalmente sobre los dos grandes grupos de gases, que son en el caso del helio y argón, o activos como el dióxido de carbono. No obstante, el empleo de este último inducía la aparición de proyecciones y poros en el cordón una vez solidificado. En 1924 es el año donde aparece la primera patente TIG, el cual es un procedimiento de soldadura al arco eléctrico con electrodo refractario bajo atmósfera gaseosa, registrada por los americanos Devers y Hobart. En 1948 es el año donde comienza a emplearse gas inerte con electrodo consumible, dando lugar a lo que más tarde será conocido como procedimiento MIG. Este tipo de procedimiento tenía el inconveniente que era poco grado de penetración el que alcanzaba, por lo tanto no era lo que se quería. Y ahora vamos a hablar acerca del cordón de soldadura. Las partes del cordón de soldadura, las vemos a continuación en la pantalla, son la zona de soldadura, que podemos ver aquí, es la parte central del cordón, que está formada fundamentalmente por el metal de aportación. La zona de penetración es la parte de las piezas que ha sido fundida por los electrodos. La mayor o menor profundidad de esta zona define la penetración de la soldadura. La zona de transición es la más próxima a la zona de penetración. Esta zona, aunque no ha sufrido la fusión, sí ha aportado altas temperaturas, que le han proporcionado un tratamiento térmico con posibles consecuencias desfavorables, provocando tensiones internas. La garganta es la altura del máximo triángulo isósceles cuyos lados iguales están contenidos en las caras de las dos piezas a unir. Se pueden clasificar según los siguientes criterios. Se tienen, por la posición geométrica de las piezas a unir, soldaduras a tope y soldaduras en ángulo. Por la posición del cordón de soldadura respecto al esfuerzo están el cordón frontal, el lateral y el oblicuo. Y por la posición del cordón de soldadura durante la operación de soldeo está el cordón plano, el cordón horizontal u horizontal en ángulo, el cordón vertical y el cordón en techo y en ángulo. Dependiendo de la posición relativa entre el electrodo y la pieza se pueden clasificar las siguientes posiciones de soldeo, entre las cuales tenemos la plana, la horizontal o en cornisa, la vertical y en techo. De todas las anteriores, la soldadura plana es la más deseable de ejecutar por su mayor comodidad. Para ejecutar la soldadura vertical ascendente es necesario dotar con un movimiento oscilatorio al electrodo. Las soldaduras ejecutadas en cornisa o en techo son llamadas soldaduras en posición, las cuales no son deseables debido a su gran dificultad de ejecución. Ahora vamos con la simbología. En la siguiente figura que se va a mostrar en pantalla, se desea representar gráficamente la soldadura por arco eléctrico. Y aquí tenemos la forma de representarlo gráficamente. Pero en general, toda la representación simbólica consta de esto: el símbolo elemental, el símbolo suplementario, cotas e indicaciones. Los símbolos elementales indican la forma de la soldadura a realizar. Los símbolos suplementarios son los que caracterizan la superficie exterior de la soldadura. En caso de ausencia de este tipo de símbolo, indicaría que no es necesario realizar una caracterización de la superficie. Las cotas debe quedar indicada el espesor del cordón, la garganta si se trata de soldadura en ángulo y la longitud a todo lo largo.
en caso de que ésta no sea continua. Y las indicaciones se pueden añadir información adicional que aclare estos ciertos aspectos que se desean conocer, que se deben de conocer. En dado caso, si se trata de una soldadura perimetral, que se trata de la soldadura a ejecutar en obra o que se debe ejecutar mediante procedimiento determinado. Muchas gracias por su atención. Esto es todo.